Voy un poquito más allá para preguntarle, porque hay gente que señala que obviamente no debe haber cambio de constitución. Hay otros que sí. Y hay quienes señalan, Hombre, pero si Chile está cambiando constitución, ¿por qué no podemos hacerlo nosotros? Pero vamos a ver, digamos, quienes proponen cambiar de constitución no conocen la legalidad peruana. La legalidad peruana dice que no se puede cambiar de constitución sino siguiendo unos pasos determinados. Esos pasos determinados, muy alegremente, el candidato opositor a Keiko, pues alegremente promete cambiar la Constitución para acabar con el actual Congreso y reemplazarlo. Bueno, pero vamos a ver, ¿en función de qué? ¿De qué legalidad? Esa legalidad, digamos, va a ser respetada. Si va a ser respetada, la libertad de prensa va a ser respetada, la libertad de empresa va a ser respetada, la economía de mercado que figura en nuestra Constitución va a ser respetada. Digamos, hay un disparate en la propuesta de cambiar la Constitución, la legalidad, acabar con el Senado, acabar con el Congreso. Pues eso no tiene ningún sentido, ¿sabe? Eso, digamos, en las últimas declaraciones, tanto el señor Cerrón como el señor Castillo, pues han disimulado un poco este proyecto, pero claramente es un proyecto anticonstitucional que la inmensa mayoría de los peruanos no va a aceptar, ¿no? Ahora, ¿qué falló en el modelo? ¿Qué falló estos años para que 50% del país le crea a Pedro Castillo? Mire, lo que ha pasado es que la pandemia, el coronavirus, ha hecho estragos en el Perú y sobre todo ha golpeado a la gente más humilde. Bueno, naturalmente la gente más humilde ha reaccionado al respecto y ha reaccionado pensando que sus votos elevaban a un personaje que pertenecía al mundo de los desfavorecidos. Eso no es cierto, eso no es verdad. Digamos, el señor Cerrón, que es el partido, digamos, que dirige el partido que eligió al candidato, es un señor muy privilegiado, que ha sido gobernador de Junín. Digamos, su actuación no es una actuación ejemplar, ni muchísimo menos, ya lo sabemos, pero el señor Cerrón se proclama marxista, leninista, mariateguista. Mariateguista, yo no sé si ha leído a Mariátegui, yo sí he leído a Mariátegui, lo he estudiado muchísimo. Mariátegui fue un marxista en la época en que se creía que el marxismo estimulaba todos los experimentos y las aventuras formales de los escritores, de los pintores, de los músicos, pero Mariátegui no era de ninguna manera el señor cuadriculado que es el señor Cerrón, y que por ratos, en los ratos en los que se expone el señor Castillo, parece serlo. Pero digamos, en cuanto a marxista-leninista, sí, yo le creo al señor Cerrón. Él ha vivido 10 años en Cuba, esos 10 años pues lo han formado seguramente desde el punto de vista ideológico. Ahora, lo que no creo es que los peruanos quieran, 60 años después de ocurrida la revolución, vivir como están viviendo los cubanos, es decir, muriéndose de hambre, muriéndose de falta de trabajo. Creo que no, creo que el Perú, digamos, aspira a mucho más que eso, aspira a ser un país moderno, aspira a ser un país igualitario, un país donde, digamos, no haya unas fortunas de hecho que marquen unas distancias enormes entre los peruanos que tienen y los peruanos que no tienen. Y creo que, digamos, ha habido en la movilización a favor de Castillo una equivocación muy grande que nos ha llevado a muchos peruanos a apoyar a la señora Fujimori, sabiendo que en el caso de la señora Fujimori había una reconvención profunda de errores cometidos y la voluntad de, en el futuro, actuar de una manera responsable y de acuerdo íntegramente
en función de la legalidad. ¿Usted no cree que hay razones estructurales, razones más amplias que el COVID como para que la población sienta un descontento y busque una figura distinta a la que ya ha tenido la administración del país sin el éxito real que se puede plantear para solucionar el problema de los más pobres? Mire, yo creo que el problema de los más pobres se va a solucionar creando riqueza, creando trabajo, atrayendo capitales, no amenazando a los empresarios, porque ese es un disparate absoluto, digamos, para que se vayan a otros sitios a llevarse sus inversiones. No, necesitamos de los empresarios, necesitamos de los capitales extranjeros y, digamos, es muy importante que nuestro país sea atractivo para esas fuerzas de las cuales van a crearse los puestos de trabajo que necesitamos para elevar los niveles de vida de la población. Desde luego que los empresarios deben pagar impuestos, por supuesto, y digamos, es muy importante que la administración sea muy estricta, exigiéndoles a los empresarios pagar hasta el último centavo de los impuestos que deben al Estado. Ahora, en muchos casos, no hay ninguna duda. En muchos casos se ha hablado, y lo ha dicho a veces Cerrón, a veces Castillo, han aludido a la experiencia boliviana, en la cual conviven la inversión extranjera, pero intercambiando los términos, justamente, valga la redundancia, de intercambio. Es decir, ya no ganas tú 80 ni el Estado 20, sino que ahora el Estado gana 80 y tú ganas 20. Y dicen que en Bolivia ha funcionado. Pero, ¿usted cree que esa es la situación de Bolivia? La situación de Bolivia es una situación absolutamente catastrófica. Ahora, los bolivianos han decidido retroceder luego de haber sacado a Evo Morales y traerlo y elegir a un segundo Evo Morales. Bueno, pues muy bien, lo han hecho así. Pero, digamos, la situación de Bolivia es verdaderamente catastrófica. El progreso, entre comillas, el progreso boliviano ha resultado de una venta prácticamente del país a los intereses del Brasil. Nosotros no queremos eso para el Perú. Nosotros no queremos que Brasil, por ejemplo, controle enteramente las riquezas peruanas, de ninguna manera. Al contrario, queremos, y para eso es la economía de mercado que señala nuestra Constitución. La economía de mercado, pues hacerlos competir a los empresarios, a quienes son dueños del capital y traen su capital para crear nuestras riquezas y crearnos puestos de trabajo que nos hacen falta. Todo eso, digamos, es posible, es realizable, a condición de que acabemos con la corrupción, que ha sido verdaderamente la razón de los estragos de los últimos años. Esa corrupción, digamos, ha hecho profundamente daño yo creo, a un gran sector de la población peruana que ha votado de una manera irresponsable en estas últimas elecciones, eligiendo pues al señor Cerrón y al señor Castillo, en lugar de votar por los buenos candidatos que teníamos. Desde luego, digamos, eso ha ocurrido, pero digamos, todavía nada está definitivamente decidido. Todavía el Jurado Nacional de Elecciones puede proclamar a la señora Keiko Fujimori, que es lo que esperamos muchísimos peruanos, para librarnos de la catástrofe que sería que el señor Castillo sea el presidente del Perú.